Bueno, esta semana ha sido una semana también que ha continuado las exposiciones, lo que tiene que ver la convocatoria que ha hecho el Poder Ejecutivo, el gobierno, a dialogar a los partidos de la oposición para, desde la óptica del gobierno, buscar modernizar el Estado con alguna propuesta. Recordando que la semana anterior habíamos conversado que el diálogo tenía una característica, y es que el que estaba convocando no había asistido a la primera convocatoria del diálogo. Entonces, a partir de ahí, el presidente, que suele escuchar el reclamo que se presentan en las redes sociales, había asegurado, en la segunda presentación del diálogo estaremos presentes. Y entonces también una de las críticas que se había hecho, uno de los señalamientos que se habían hecho al diálogo es de que el que convoca debería llevar como un borrador diciendo en base a qué vamos a discutir. Entonces el presidente de la República sorprendió esta semana con dos cosas: una, con su asistencia, y segundo, con un planteamiento inicial. Y entonces, sobre ese planteamiento inicial del presidente de la República, comenzaría entonces el diálogo, que hay un aspecto bastante interesante, tiene que ver con la modificación constitucional, tiene que ver con la independencia del Poder Judicial. En el sentido general, el presidente dice que quiere dejar un legado en ese sentido. Entonces, el diálogo ha avanzado, Alejandro, en esta semana. Sí, como no, así mismo es. Se trató los contenidos, cuántas mesas en definitiva van a ser, porque agregaron algunos temas, hasta 14. Al mismo tiempo se discutió ampliamente el tema de la metodología. Fue el que un poquito más dificultades trajo, porque me recuerda que mi profesor Carlos Dore, profesor de sociología, un evento inolvidable para mí, se realizó en los años 90 en la Cancillería. Dijo: los dominicanos sufrimos de crisis metodológica. A mí me impactó mucho eso. Nuestro problema es definir cuál es el método con el cual vamos a trabajar. Es decir, un problema metodológico, de ponernos de acuerdo y de seguir las pautas que aprobamos. Entonces hubo mucho turno relacionado con la metodología. O sea, la metodología, la mejor manera de explicar lo que es la metodología es la respuesta al cómo hacerlo. A cómo hacerlo. Entonces hubo mucho turno alrededor de ahí. Incluso Toribio, el presidente del Consejo Económico y Social, planteó que como que ellos tienen experiencia, como un poco si se lo dejaban a ellos, ¿no? Si lo planteaba el gobierno, si lo planteaban en la asamblea. Incluso en algún momento prácticamente uno de los partidos sugirió, especialmente el Partido Reformista, a través de su vocero, que estaba ahí, Rogelio Henao, prácticamente insinuó votar. Tú sabes que, por mayoría, tú sabes que en ese tipo de diálogo no se suele votar. Claro que no. Esos son diálogos que tienen que funcionar por un consenso. Por un consenso, exactamente. Y vamos exponiendo y nos vamos poniendo de acuerdo. Y hay que discutir hasta que nos pongamos de acuerdo. Correcto. Algún tipo de acuerdo. Así que tiene que operar. Tuvo una destacada participación José Fran Peñaguaba. Bueno, sobre todo que él en el tiempo actual viene haciendo una serie de reflexiones. Él se ha convertido como en el referente en reflexiones políticas, y debe ir como por el 200, por la 200 reflexión debe ir. Son un poco menos, pero tiene más de un año. Es una forma de decir, ¿verdad? Tiene más de un año escribiendo. Creo que el último reflexión 78, reflexión 79, el último, reflexión 80. El último que el número que oiga la realidad 80 y algo. Y él entonces tiene el otro ingrediente, Andrés, que habla en nombre de una coalición de partidos, que si nos pusimos de acuerdo, este conjunto de partidos, entonces estamos proponiendo. Se hicieron agregados, se ampliaron algunos temas. Me gustó mucho la participación del presidente, una participación de diálogo abierto, de responder, de estar ahí escuchando pacientemente. Y yo creo que logró éxito esta segunda sección del diálogo. Se fueron aclarando los puntos, se fue aclarando la metodología, que fue el tema más débil, por aquello de que los dominicanos tenemos dificultades para ponernos de acuerdo de cómo hacer las cosas. Observa. Y si ya tenemos el método de cómo hacerlo, entonces se ha avanzado bastante. Luego entonces es entrar al contenido de cada una de esas propuestas. La próxima sección está proyectada para el 5 de octubre, si la memoria me es fiel.
para el 5 de octubre, en la que se va a seguir avanzando. Ya está acordado, de hecho, que se van a hacer mesas por los temas, como habíamos planteado aquí. En nuestro programa, ¿verdad? La semana anterior habíamos planteado que la mejor forma, y recordamos que eso es un planteamiento que tú hiciste y hacíamos referencia a tu experiencia en tu condición de sociólogo, que la mejor forma de avanzar en esos temas es dividirlo por mesas temáticas y que cada mesa tenga un tema, se discutan esos temas, luego se vaya a una plenaria y se avanza, pero discutirlo todos al mismo tiempo es una forma inadecuada completamente. Y hay dos o tres puntos que había que ajustar, entre ellos el diálogo, el tema que tiene que ver con la parte laboral, que el liderazgo laboral planteó que se deje en manos de la tradición y lo que establece la propia ley, que es el diálogo tripartito, empresarios, patronos y los obreros y el gobierno. Correcto. Eso se acogió, pero también se sugirió la necesidad de oír a otros sectores que no sean solo ellos tres, aunque es que institucionalmente y realmente le corresponde a ellos. De igual manera, me gustó mucho que se trató ampliamente el tema del agua. Correcto. Donde se señaló, y prácticamente la mayoría estuvo de acuerdo, que él se vinculara con el tema medioambiental. Tú sabes que ese es un tema muy caro para mí, muy de mi corazón. El presidente argumentó que lo dejáramos separado, que lo dejaran separado y que se concentraran especialmente en el tema del agua, pero obviamente admitió y la importancia del tema medioambiental. Yo creo que la experiencia, ¿no?, esta segunda sección fue productiva, fue en pasos de avances. Hubo exposiciones políticas enjundiosas, vamos a llamarlo así. Por ejemplo, de parte del secretario general del Partido de Liberación Dominicana, Charlie Mariot, nuestro amigo, que lo esperamos un día. Lo esperamos aquí pronto, exactamente, para conversar con él. Él hizo un análisis interesante en su enfoque, ¿no?, de su visión propia y del partido, de que hay una amenaza a los partidos políticos en la República Dominicana. Y que eso tema que de hace mucho se está planteando. Sí, pero en las últimas semanas ha subido. Ha tomado de tono. Porque algunos lo vinculan al otro tema que tú y yo vamos a desarrollar en el día de hoy, que es los políticos y los legisladores, especialmente los diputados, aunque hay senadores también, que se han mencionado en relación al tema de que están siendo vinculados, solicitados exactamente, por la DEA, por el gobierno norteamericano, exactamente. Entonces, y eso y otras cosas, se argumentó, ¿no?, de que eso es una amenaza al sistema de partido en la República Dominicana, y en cierta manera también José Fran Peñaguaba ha insinuado y ha planteado también de la existencia de esa amenaza. Podríamos reflexionar si esa amenaza es real o no es real. Yo pienso que lo que hay es un reclamo a los partidos políticos y a los funcionarios de que tienen que cuidarse, de que están siendo observados. A propósito de ese tema que tú planteas, en lo que no se necesariamente refiere, que verlo como crisis. Claro, exactamente. Es que lo están observando. Porque exactamente. quizá ellos no están acostumbrados a que la sociedad de manera activa lo observe. Correcto. Y que tampoco lo observe la justicia. La justicia, exactamente. Salió el tema de la votación preferencial a propósito de este tema, diciendo que una de las razones por la cual han penetrado a la actividad política y a los partidos políticos en cuanto y en tanto tiene que ver con las elecciones es justamente el método que los partidos han utilizado para elegir a sus representantes, otra vez, que Andrés, es el voto preferencial. Otra vez, Andrés, la crisis metodológica. La crisis metodológica. La crisis de la metodológica. Sí, echándole culpa al método. Al método, exactamente. El problema está en el método. Exactamente. Es como si la fiebre estuviera en la sábana, no en el cuerpo. Así es. Entonces, por cierto, nuestro hermano Enrique Muñoz se metió en el debate nacional. Se metió en el debate planteando algo muy caliente, diciendo de que lo correcto sería que la modificación constitucional se extendiera el periodo presidencial a 6 años. Ajá. Y que no hubiera entonces la reelección continua. Sí, lo que hay que decirle a nuestro hermano Enrique, que es una propuesta individual de él, que ese tema no está en discusión. O sea, en la propuesta del presidente, claro, modificar el tiempo y el tema de la reelección están explícitamente excluidos. Sobre todo, y él lo planteó, el presidente muy claro, fue bastante claro diciendo, ninguna conversación en torno a este diálogo va a girar en lo que tiene que ver con la modificación
a lo que tenga que ver con el periodo presidencial, dejándolo claro. En los dos casos a los cuales se casos. refirió Enrique, tanto a la posibilidad de extender un periodo, Exacto, como obviamente a la posibilidad de la reelección. De todas maneras, tuvo 6.000 comentarios en un momento determinado. O sea, él se metió casi cercano a tendencia con esta correcto. propuesta. Volviendo al diálogo, al contexto en sí formal del diálogo, te señalaba, ¿no?, el juicio que hizo el secretario general del PLD y también José Fran, te señalé, y también la participación de la representación de la Fuerza del Pueblo, que por cierto, el procurador, recuerda, es un hombre muy sosegado, muy equilibrado, que fue que representó a la Fuerza del Pueblo. Jiménez, exactamente, nuestro amigo. A mí me gusta su estilo personal. muy tranquilo, muy sosegado, es un político de diálogo. No crea conflictos. Exactamente. Sí, una buena representación. También tuvo esta vez el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, ¿verdad? Miguel Vargas, y el secretario general Junior Santos, que también tuvo una participación apoyando que el diálogo se desarrolle en la laboral en el tema tripartito, y también reivindicando la necesidad de que se vincule, esto es un punto importante, la reforma policial con la seguridad ciudadana. Y es un tema valioso que también lo reiteraron otros, y creo que eso tiene importancia. Y también aquí en una mirada vimos ese tema y enfocamos la necesidad de ese tema. Por ejemplo, le señalamos al presidente, porque es el que tiene la voz cantante ahí obviamente, que hay que ponerle plazo a la propuesta de la reforma en la policía. Correcto. Un tema a propósito de eso fue si el tema lo llevaban al diálogo, si lo dejaban en la comisión que ya está designada. Se decidió hacer un híbrido, o sea, que la comisión actualmente... Sobre todo que hay una comisión que está trabajando y ha avanzado. Correcto, que la dirige nuestro amigo de la Fundación. Correcto. Sí, de la Fundación Justicia. Institucional de Justicia. Y el acuerdo fue, yo vi que el presidente específicamente propuso que Sergio Tulio dirigiera también la comisión del diálogo dedicado a ese tema, para que pudiera unificar y establecer como un puente entre la comisión designada por decreto y la comisión en el diálogo. O una forma también pudiera ser, ¿verdad?, en ese híbrido, si el diálogo, la mesa del diálogo tienen tiempos específicos, llevar entonces esa comisión, agregarla a una mesa del diálogo para que entonces se ajusten a los plazos del diálogo y no se quede en el infinito. El secretario general del Partido Reformista Social Cristiano, ¿verdad?, Rogelio Genao, dijo algo que me llamó mucho la atención y yo diría que en cierta manera me molestó. Él dijo que no podemos aquí pasar discutiendo 2 años. Esa parte a mí me llamó la atención, porque la verdad es poner un país y su liderazgo principal, empresarial, social, institucional, sociedad civil y gobierno y partido, a discutir 2 años. Claro. Este proceso me recuerda... El diálogo tiene que ser serio, tiene que tener tiempos y plazos, exactamente, en el espacio-tiempo. Es que el tiempo es parte de la seriedad. Claro, exactamente. El tiempo es parte de la seriedad. Porque discutir por discutir, sin llegar a ningún consenso, sin llegar a ninguna resolución, no tiene sentido. Algunas personas señalaron que hay temas que están ahí, que ya fueron discutidos, o que hay procesos paralelos, y aquí como que se rediscuten. El energético, por ejemplo, y otros temas que tienen tiempo llevándose a cabo y como que no han concluido. El propio del agua, ¿no? Y la ley del agua, que cuando yo la escucho, te confieso que me da un poquito de electricidad. Porque bueno, el agua además de quitar la sed, también produce energía. Sí, pero le tengo un poquito no quiero usar la palabra que empieza con T, pero le tengo un poquito como de reserva, porque hay que tener cuidado con convertir el agua en un negocio. O sea, hay que tener mucho cuidado con ese asunto. Hay que tener mucho cuidado. Que pudiera venir después una privatización de un servicio. Hay que tener mucho cuidado. De un recurso natural que es importante para todos y es gratuito. Yo no quiero ser... Digo, gratuito por naturaleza, pero el servicio hay que pagar. Claro, pero es gratuito. El bien más extraordinario para la vida, como hemos señalado aquí. Yo no quiero anunciar cosas negativas. Le llaman a eso ser un ave de mal agüero. Sí, esa palabra la tenía, esa frase la tenía, pero no quisiste usarla. No quisiste usarla. Dicen en el campo un ave de mal agüero. Sí, no quise usarla por malo y por el nombre de la... Ya. Bueno, pero en realidad es por ahí que va la cosa. O sea, en el sentido de que en realidad, este país lo que más necesita no son reformas legales, formales, ni constitucionales. Es la realidad, Andrés.
¿Qué es lo que nuestro país necesita? Voluntad de quienes nos gobiernan, incluyendo el empresariado, Claro. que el empresariado dominicano, yo creo que le pega aquella frase que le quiso decir el amigo del PLD al gobierno, ¿verdad? De la vaca aquella, ¿no? Sí, que sí. no la voy a repetir, ¿no? Correcto. Yo pienso que el empresariado quiere estar en todas y a veces no se la quiere jugar con la voluntad suficiente y hacer el compromiso. Y tiene que jugarse. Exactamente. Tiene que jugarse. Pero el tema clave, no, Andrés, no es ni siquiera los resultados mismos del diálogo formal, que está muy bien, eso fortalece la democracia. Es bueno ver a un presidente horizontal, Claro. conversando directamente con la sociedad. Eso es bueno. Eso Además, es es una bueno, gran Andrés. oportunidad. Es muy bueno, Es un buen Andrés. escenario, Es una gran muy bueno, oportunidad muy para bueno. que el país avance, Ahora, para que la clase política entienda que las cosas se resuelven conversando. Es que la dialogando. única manera de que la democracia funcione es con el diálogo y Es con con el el acuerdo. diálogo, No existe otra manera. El otro camino es la violencia. confrontación. Y la confrontación Y no que nos lleva a la ningún violencia. lugar. La política es el intento de solución de manera pacífica y dialogal y de compromisaria de los conflictos. La política es la alternativa a la violencia, Andrés. Correcto. Muy importante esto. Tú eliges la política o eliges la guerra o eliges la confrontación. Tan simple como es. Pero Andrés, lo que más necesita nuestra sociedad para avanzar en todas estas áreas estratégicas y clave de la sociedad es la gerencia. Mucha gerencia. Y la seriedad y la intención. Claro, Que sea seria esa intención. la voluntad, que es lo que yo me Correcto. refiero, la ética de cómo ejercerlo, la Correcto. eficiencia, la eficacia, pero todo eso lo quiero poner en gerencia. Necesitamos mayor gerencia en la gestión de todos los aspectos de la sociedad, de energía, de seguridad, manejo medioambiental, manejo del agua, todos los aspectos que están discutiéndose ahí. Tienen que tener, por eso le digo, y quiero de nuevo reiterar la propuesta que hicimos anteriormente, de que es necesario que el gobierno, que por cierto pidió 10 delegados mínimo para cada una de las comisiones que van a trabajar. Por cada mesa temática. Si tú te calculas que finalmente quede entre 12 y 14 mesas y tú le pones 10, estamos hablando De unas si son 140 personas. 140, 120 Equipo de funcionarios trabajo, de gobierno. exactamente. Y yo lo veo muy bien. Perfecto, Porque el correcto. gobierno obviamente sabe y siente, y el presidente entiendo yo que está al tanto de eso, de que ellos son los líderes del diálogo. Y sobre todo, lo importante también sería saber, Alejandro, en esas 10 mesas temáticas, esos 10 delegados por mesa, Sí. ¿cómo serían la selección de los delegados para saber qué mesa le va a tocar? Eso lo van a distribuir por área del gobierno. En la quinta están, el gobierno se le hace fácil, porque tiene las diferentes instituciones según las estructuras, ¿verdad? De que lo económico. Me refiero a los que institucional, serán delegados que no son del gobierno. Correcto, ya en ese caso, las organizaciones de la sociedad civil que hay ahí, incluyendo algunas que han reclamado que no le invitaron, interesante, que reclamen, que le den participación. Claro. Me parece que eso también es positivo. Eso tendrán que decidir, ¿no? Porque, y los partidos también, no todos los partidos pueden tener el mismo número de delegados. Claro que no, Entonces exactamente. los partidos más grandes tienen Claro. una representación mayor y los partidos de menor incidencia y más pequeños tienen una representación menor. Bueno, yo creo que José Fran tiene la capacidad de representar a muchos porque ellos están agrupados en una asociación de partidos. Entonces, con él se representan muchos. Entonces la pregunta que es oportuna hacer, y me parece a mí, es ¿cuándo va a concluir el diálogo? Porque si en cualquier descuido estamos en diciembre. Exacto. En diciembre. Se pierden muchas Y si cosas. llegamos a mediados de diciembre sin acuerdo, ya estamos en enero. Yo pienso que va a llegar al año que viene. Va a llegar el año que viene. Estaría exitoso si terminamos entre enero y marzo del año que viene. En el primer trimestre del año 2022. Yo creo que, y hacemos esa propuesta Claro, desde aquí. exactamente. Que ahí Sobre pueda todo terminar. porque algunas conclusiones de ese diálogo Sí. tendrán que luego convertirse en aspectos constitucionales. Sí. Entonces tendrán que tener el tiempo previsto para poderla incluir. Tú sabes que casi que no se habló del tema más difícil probablemente. ¿Cuál sería? El tema del impuesto y de la reforma fiscal. Nadie quiso hablar de eso. Porque parece que eso Prácticamente nadie será habló de un eso. tema aparte, la reforma A eso hay que fiscal. ponerle una mesa oculta. Una mesa oculta. Detrás de bambalinas. Detrás de bambalinas. O sea, ojalá, ¿verdad? El primer trimestre, que no pase de ahí, del año que viene, el diálogo puede concluir. Yo creo que tendría un resultado exitoso. Y ojalá reivindique aquel diálogo que nosotros señalamos en un programa anterior, el más importante que se hubo en la sociedad dominicana, que fue en el 94, y que produjo reformas Importantísimo. constitucionales y reformas de políticas importantes como el Exactamente. tema municipal. Andrés, tenemos que dedicar tiempo antes de concluir. Tenemos que dar una panorámica al tema de los sometimientos judiciales del famoso... La Operación Falcón. ¿Tú sabes quién es Falcón, Andrés? Explique. Ilustre. A mí no me gustó ese nombre. ¿Por qué?
Ese nombre es un fiscal de Italia Sí. que hizo el sometimiento más grande en contra de la jefatura de la mafia italiana. ¿Y tú sabes qué pasó, Andrés? Que era la más poderosa en ese tiempo. ¿Sabes La qué más pasó? temida. ¿Sabes qué pasó, Andrés? Yo ni debería decirlo, pero ya estoy implicado. 1.500 toneladas de dinamita, o sea, lo explotaron. No me gusta ese nombre. Yo, si estoy en la Procuraduría, en la Fiscalía, digo, no pongamos un nombre que está asociado, que fue una cosa extraordinaria en Italia. En cuanto a enfrentarlo, pero Sí. en función de la secuela que dejó, no es un nombre más Se adecuado. convirtió en héroe y resulta aquella vieja canción que protagoniza, ¿verdad?, nuestro antiguo ministro de Cultura, José Antonio. José Antonio, gracias, que formuló que ya no necesitamos más héroes. Claro. O sea, hombre, nosotros no necesitamos héroes, hombre. Nosotros estamos llenos de héroes. Nosotros necesitamos que el proceso sea exitoso, que la Fiscalía logre demostrar lo que tenga que demostrar y que al mismo tiempo los acusados se puedan defender. Correcto. Que se le permita la libertad que tiene Toda la libertad del que le aspecto corresponde. constitucional de todo aquel que ha acusado el derecho a defenderse. Entonces la parte más delicada de eso, Andrés, es que Sobre todo que aquí hay una situación, es que las acusaciones se dan no en la justicia, sino en los aspectos mediáticos. la acusación no, Andrés, la condena. Las condenas se dan aquí. Entonces el tema de 3 diputados actuales que están siendo mencionados, incluso lamento mucho el caso de la diputada que es esposa Del director, es director de Comunidad Digna. Director actual, porque Director actual, fue suspendido, exactamente. Ex legislador. Es legislador Juan Maldonado. Sí, claro, a quien hemos conocido en la Correcto. militancia política. Diputado en por el Buenos Aires. Seibo. Lamento mucho esa diputada involucrada ahí, no sé, eso, no sé si terminará como el caso de la amiga que la tomaron, ¿te acuerdas? Y la soltaron. Y la soltaron, exactamente. La comunicadora de Santiago. Dianabel. Sí. Dianabel. Correcto. Entonces, de Anabel. Sí. Correcto. Entonces, hay que ver, y lo que quedaría para concluir, y lo dejamos para desarrollar otro momento, al mismo tiempo a mí no me anima mucho, te confieso, es que A mí me apena situaciones como obviamente esta. Me eso apena. apena mucho. Sobre todo que la clase política, que por diversas razones está siempre cuestionada o ha tenido mucho tiempo sometida a cuestionamiento, se ve ahora envuelta en situaciones como esta, porque de una forma u otra, con el efecto dominó, arrastra la imagen de otros que nunca han estado Pero en todo eso. se le pega a la clase política. Todo se le pega. Y es por la responsabilidad pública que tiene, por un Correcto, lado. Pero también correcto. se le pega demasiado y se excluyen muchos otros sectores, que es la famosa guerra contra el narcotráfico de Estados Unidos. Eso no resiste el mínimo análisis, Andrés. Eso no resiste el mínimo análisis. ¿Qué éxito ha tenido Estados Unidos en su campaña contra la droga en Latinoamérica? Hay quienes- ¿Cuál éxito? hay Es que me exhiban un éxito el resultado. Al contrario, Tomaron, al contrario, hay quienes dicen que necesitan de ese tipo de actividades es como una para ma- que su economía Es una se mala, mantenga. es una mala narconovela. Fíjate que uno ve narconovelas no porque le guste el tema, sino porque son las mejores series que hacen ahora. Tienen mejores presupuestos, tienen una gran producción. Correcto. Aparecen en diversos países y eso, son producciones grandes con actores y actrices importantes. ¿Qué éxito ha tenido la campaña de Estados Unidos contra la droga? Entonces, ¿por qué Estados Unidos no cabe revisar que ese no es el método? Lo primero que tiene que hacer Estados Unidos, lo voy a decir con claridad, es controlar el consumo en su territorio, por Dios, Exactamente. Andrés. Que ahí radica Porque todo. mientras haya Porque al final consumo, todo el destino final se encuentra Andrés, en mientras haya Estados Unidos. compra, mientras haya mercado, hay ofertadores del Así es, producto. Entonces, indudablemente. ¿y qué hace Estados Unidos para el tema del consumo? Y además esas acciones violentas han generado algún resultado. La primera vez que eso se aprobó fue en la Primera Guerra Mundial, sí, que se aprobó ahí a poquito después, en los años 30 todavía estaban con el control del alcohol. Prohibida el alcohol en Estados Unidos. ¿Dio resultado? Exactamente. Al final tuvo que venir una ¿Ha dado legalización. resultado alguna acción represiva excesiva como aplican? Hay que combatir el crimen, pero hay que evaluar todas las consecuencias legales, Sobre todo sociales y económicas. el consumo que se hace al interno de Estados Unidos, Claro. Y obviamente, que es el destino final. Y obviamente, como lo dijimos y lo reiteramos, en este programa no está para defender a nadie, solo el interés de la sociedad dominicana, de la economía de la sociedad dominicana, especialmente de lo más necesitado, que casi nadie se acuerda, de la fortaleza de la institucionalidad y la democracia y de la voluntad gerencial y operativa de solucionar los problemas. Entonces terminamos, Andrés, y seguimos con nuestra mirada en el día de hoy, que tenemos unas cuantas sorpresitas que vienen ahí en muy poco tiempo.